Recording. Bueno, hola alumnos, entonces entramos al segundo video de la Guerra Sucia, ahora más entendido desde un contexto mexicano, ¿no? Para eso, este video lo va a hacer el profesor Francisco Robles Gil, ¿no? Que nos va a hablar a continuación de la Guerra Sucia en México, ¿no? Entonces, otra vez, pongan atención, no va a haber lectura, sino el reporte será de la atención de estos videos, ¿no? Entonces, empiezas, Francisco, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Javier. Gracias, Manuel, también por la conferencia. Hoy les hablaré de la Guerra Sucia en México, ¿no? Que es de la década del 1963 a 1980 del siglo pasado. Pero antes les quiero dar un pequeño contexto histórico de por qué entender esta Guerra Sucia, ¿no? Ya Manuel en la otra videoclase les dio el contexto en el Cono Sur, les dio el contexto de cómo empieza a formarse esta lógica beligerante en torno al enemigo. Y bueno, para poder hablar de la Guerra Sucia hay que hablar de la Guerra Fría primero. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría es un concepto que se acuñe al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando ganan las fuerzas aliadas, ¿no? Que son Estados Unidos y Rusia, son las más representativas, en contra de las fuerzas del eje, que es Japón, Italia y Alemania. Bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos bloques ideológicos, dos bloques políticos, ¿no? En esta presentación pueden ver aquí una caricatura en donde está el tío Sam, ¿no? Viendo de manera retadora a un oso, ¿no? Que representa a la Unión Soviética. Tenemos las estrellas y los Estados Confederados, ¿no? Las estrellas de los Estados Unidos y la hoz y el martillo. Entonces, bueno, para entender esto, el mundo se dividió en dos bloques y hubo países, sobre todo en parte de Europa del Este, que quedaron en la zona de influencia soviética, ¿no? Comunista, y hubo países de Europa, Occidental y obviamente la parte de América que quedaron en zona de influencia estadounidense o capitalista, ¿no? Entonces, la Guerra Fría va a ser este momento en el que después de la Segunda Guerra Mundial hay dos potencias enormes que tienen la capacidad para destruirse. Recuerden que Estados Unidos bombardea Japón, ¿no? Para poder advertir, decir, nosotros somos la nueva potencia, y bueno, Rusia también empieza Estados Unidos con Hiroshima, y Rusia también empieza a desarrollar armamento nuclear, y entonces el mundo está en un momento crítico, ¿no? Y bueno, ese es un poco el contexto en el que se va a empezar a dar esta guerra sucia, como lo explicó un poco Manuel en Sudamérica, y yo en México. Ahora, bien, para poder entender bien qué fue la Guerra Sucia en México, tenemos que hablar de otro contexto histórico nacional en el que empieza con la Revolución Mexicana, ¿no? Digamos, esta guerra civil, esta guerra interna que se da de 1910 a 1917, en la que distintas facciones se empiezan a unir para poder derrocar al antiguo régimen, al viejo régimen de Porfirio Díaz. Y en 1917 gana esta facción revolucionaria y se hace el nuevo constituyente, ¿no? Con Álvaro Obregón, con Carranza, con estos militares que van a ser los nuevos políticos. Y se dan, digamos, quiero enfocarme en dos momentos importantes después cuando pasa la revolución. Entonces, aquí pueden ver en esta presentación dos imágenes, ¿no? De su lado izquierdo tienen una fotografía en frente de lo que es Bellas Artes, cuando la gente sale eufórica a apoyar al presidente Lázaro Cárdenas, que es el momento de la expropiación petrolera en 1938, y del otro lado ven esta imagen que es un grabado a linóleo, en el que están algunas figuras míticas de lo que es el México revolucionario, ¿no? Los campesinos, en un primer plano ven al campesino, ven a Emiliano Zapata, que fue una de las facciones del sur. Él comandó a un grupo de campesinos en el estado sureño de Morelos, y Lázaro Cárdenas debajo de él, y atrás la escuela, ¿no? Y ahí ven un maguey con una suerte de campo de cultivo, ¿no?
Estos elementos serán importantes para poder entender la Guerra Sucia. Entonces, bueno, está pasa la Revolución Mexicana y tenemos un evento importante para poder comprender que va a ser la Guerra Cristera. La Guerra Cristera es del 1926 a 1929. ¿Qué fue la Guerra Cristera? Es un momento en el que ya, aunque se acabó la guerra civil en México porque ya hay un gobierno armado, hay un gobierno constitucional, hay un grupo de gente que se está oponiendo a ciertas políticas. ¿Qué políticas son? Recordemos que México es un estado laico, es un estado en el que no puede haber profesión de fe católica de manera pública, no un católico, un sacerdote no puede ostentar cargos públicos, pero de este año de 1924-1928 gobernó Plutarco Elías Calles, y a quien se le conoce como el Turco. ¿Y por qué el Turco? Porque en el discurso y en cierto momento de acción era un ferviente ateo. Entonces, él crea esta ley Calles para poder evitar, porque los revolucionarios sabían muy bien que uno de los poderes de facto que mantuvieron al antiguo régimen era la religión y por ende la Iglesia Católica. Entonces, él hace la ley Calles, en donde prohíbe todo culto, es decir, llegó al extremo de cerrar iglesias, llegó al extremo de perseguir a los católicos, a los sacerdotes, y también las comunidades católicas con un fuerte arraigo religioso perseguían a esta figura que vemos la escuela, ¿no? En este grabado, a los profesores, ¿no? A los maestros rurales, ¿no? Porque empezaban los maestros rurales, son como los nuevos profetas de la revolución que van a llevar la buena nueva al territorio nacional, y hubo casos de confrontación entre esta gente muy católica, muy ferviente católica, con esos profesores, y hubo profesores linchados, hubo católicos linchados, ¿no? Entonces empezó a haber un grupo de católicos que se juntó en la Liga por la Defensa de las Libertades Religiosas, ¿no? En la que se empieza a juntar esta gente y empiezan a guerrear en contra del Estado mexicano. En el 29 se acaba la Guerra Cristera, se hace digamos que un pacto con la Iglesia para poder dar por letra muerta la Ley Juárez, no es que la hayan quitado, pero bueno, hubo cierta ya tolerancia religiosa. Otro capítulo interesante, y hay que entender para ver cómo se empieza a formar esta identidad nacional, esta identidad de Estado, es el artículo 27 constitucional. En la Constitución del 17, en el artículo 27 constitucional, que tiene que ver con toda la posesión de las tierras y las aguas, ¿no? Y los ríos que son propiedad de la nación. Porque antes, en el régimen porfirista, todos estos recursos se habían dado a la inversión extranjera, ¿no? Había inversiones francesas, había inversión alemana, había inversión inglesa, sobre todo. Entonces surge este acontecimiento revolucionario, y en la Constitución del 17 se dice todos estos recursos naturales son parte de la nación, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empieza a haber cierta ya una identidad nacional muy definida por ley y territorio. Y bueno, Lázaro Cárdenas llega al poder en 1934. Cárdenas es un hombre de Michoacán, un general militar, es un hombre bastante interesante porque era de los pocos de familia que podía leer. Él empezó a hacer cuentas en el ejército, ¿no? En la revolución ya le daba cuentas a algunos generales, y él llega a la presidencia con el Partido Nacional Revolucionario, que es el antepasado del PRI, en 1934, y en esa convención que se hace, esa convención del partido, se radicaliza esta idea de la educación socialista. ¿En qué sentido? En que el artículo tercero dice la educación es laica, ¿no? Y entonces ellos dicen la educación es científica y atea. Es decir, no puede haber una educación moral más que la del Estado. Entonces el Estado empieza a posicionarse como esta guía moral, este faro que va a empezar a formar a los nuevos mexicanos en la nueva moral revolucionaria, y tratando de echar a un lado la moral católica, ¿no? Porque sabían perfectamente que la Iglesia era un actor con mucho poder en el país, entonces no podían poner en peligro
el proyecto revolucionario. Bueno, les quiero hablar un poco, acá vean en la parte de arriba el nacionalismo fósil, ¿no? Es decir, con la expropiación petrolera, ¿no? Esa es una metáfora que les quiero platicar, es decir, la identidad mexicana se empieza a tornar definitiva tanto en el petróleo, ¿no? El petróleo sabemos que es un fósil, es un líquido negro hecho de fósiles animales, ¿no? De dinosaurios y de vidas que hubo en otro tiempo, ¿no? Y la reforma agraria es la tierra, ¿no? Entonces, por eso hablo yo del nacionalismo fósil, es decir, la identidad mexicana va a ser igual a la reforma, a la expropiación petrolera, a la expropiación de tierra, y entonces vuelve una identidad fosilizada. Esto es una identidad que es dura, que es incuestionable, ¿no? Entonces, si eres mexicano, estás con el partido del Estado, y si no, eres enemigo del partido, ¿no? Se van a hacer una serie de cuerpos, de cuestiones corporativas, ¿no? Como la Central Campesina, la Confederación Campesina, la Confederación Obrera, ¿no? La Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Entonces, todo individuo que está participando de la vida pública en el país es un individuo que está en la parte del cuerpo del partido, ¿no? Entonces, eso es una figura presidencial, es una figura totalmente vertical y es una figura dura, que no hay forma de hacer política si no es por esa manera, ¿no? Entonces, aquí tenemos este nacionalismo fósil. Bueno, aquí vamos a dar un salto cuántico en el tiempo, ¿no? Y me voy a ir a los años 60 con Díaz Ordaz y Luis Echeverría. En los 60, Gustavo Díaz Ordaz era el presidente de México, ¿no? Ya un priista duro y macizo, ¿no? Y aquí les acompaño con esta imagen que la titulé Maciosar un extraño enemigo, ¿no? Esta es una de las frases que viene en el himno nacional, ¿no? Y dice, maciosar un extraño enemigo, profanar con su planta tu tierra, ¿no? Es decir, si un enemigo se atreviese a invadir, nosotros respondemos con todas las glorias y las armas de la nación, ¿no? Entonces, de repente en los años 60, ¿no? Empiezan a surgir unos sujetos, un sujeto muy raro, llamado Joven, que además, curiosamente, no hay un cuerpo como la Confederación, ¿no? Como las centrales obreras, ¿no? Donde haya una central juvenil, ¿no? Había las juventudes priistas, pero bueno, eso no alcanzaba para poder empezar a contener a toda esta ola de estos sujetos que empiezan a salir y empiezan a cuestionar qué son estos viejos, ¿no? ¿Qué son estas personas que no nos dejan vestirnos como queremos, hablan otro idioma, ¿no? Y de repente hay un acontecimiento que es el movimiento estudiantil, ¿no? Sabemos, bueno, no sabemos todos, si lo saben, si no les platico. En 1968 fue un año en el que de manera global empezó a haber mucha efervescencia juvenil, ¿no? Tanto en el bloque comunista, ¿no? Tenemos la primera de Checoslovaquia, y tanto en el bloque occidental, en Francia, en mayo del 68, y aquí tuvimos de junio a octubre del 68. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué surge este brote? Hay un enfrentamiento entre la preparatoria Isaac Ochoa del Politécnico Nacional y una preparatoria de la UNAM. Estaban ahí en donde está la Ciudadela, aquí cerca del centro. Entonces, pues hay una gresca juvenil, estaban jugando algún partido de fútbol, se empiezan a agarrar a golpes, interviene la policía y hay un exceso de fuerza, ¿no? Hay que tener en mente que en octubre van a empezar las Olimpiadas, ¿no? Entonces, a Gustavo Díaz Ordaz, presidente, y a Luis Echeverría como secretario de Gobernación, pues no les convenía que empezaran a haber ciertas efervescencias, porque pues México es un país democrático, tenía que mantener una imagen en el exterior, pues que era un país confiable y para invertir, ¿no? Pero surgen estos jóvenes, llega la policía, los golpea, los reprime, y entonces se juntan los jóvenes, se van a encerrar hay un evento importante en la preparatoria nacional en donde se encierran los estudiantes y el ejército con una bazuca vuela a las puertas, ¿no? Y ahí es donde ya dicen, hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces empieza a surgir estos jóvenes y el movimiento surge de junio a octubre, ¿no? Aquí ven dos imágenes, la imagen de la tanqueta en
en el Zócalo de la Ciudad de México. Es una marcha y un plantón que se hizo en el Zócalo de la Ciudad de México, ahí en junio del 68, en donde hay un asta bandera. Si han estado en el Zócalo pueden ver que hay un asta bandera en donde está la bandera, el avaro patrio, ¿no? Y estos jóvenes dicen, bajemos la bandera, suben la bandera rojinegra. Esta bandera, lo rojinegro, que es una bandera en huelga, porque recordemos que los estudiantes, al haber sido reprimidos, se van a huelga en varias escuelas, no solamente en el DF, sino en Michoacán, en Chihuahua, en Veracruz, en casi toda la República empieza a haber huelgas estudiantiles, y entonces los estudiantes declaran la patria en huelga, ¿no? Y para eso, entonces, desde Presidencia, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría y el ejército dicen, esto no puede ser más, ¿no? Esto no puede ser más. Se atrevieron, además de desbordarse en las calles, se atreven a profanar lo más sagrado que hay en la nación, que es la bandera de México, ¿no? Entonces, el 2 de octubre sucede este mitin, el famoso mitin de la Plaza de las Tres Culturas, que es en Tlatelolco. ¿Y por qué Tres Culturas? Porque ahí se emergen tres edificaciones, tres testigos arqueológicos de las distintas etapas de México. Por un lado tenemos lo que era parte del mercado de Tenochtitlán y unos templos de Tenochtitlán de Tlatelolco, que era parte de Tenochtitlán cuando era el mundo prehispánico, ¿no? Por el otro lado tenemos esta iglesia que era un convento franciscano, en donde se enseñó a los primeros indios a escribir estos documentos para poder contar y narrar la conquista. Y del otro lado tenemos los edificios de lo que fue la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces tenemos el siglo XVI, ¿no? Bueno, los siglos XVI, siglo XVII y siglo XX, ¿no? Entonces, ahí hay este mitin, salen del casco de Santo Tomás, del Politécnico, ahí por la avenida de los 100 metros, algunos salen de la UNAM y empiezan a converger en la Plaza de las Tres Culturas los estudiantes. En el edificio Chihuahua está el Consejo Nacional de Huelga y con algunos líderes, y entonces de repente ven salir una luz verde de un helicóptero y empiezan los tiros, ¿no? Y se arma la bagatuste, y bueno, es lo que se conoce como la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre, y ahí empieza a germinarse y ciertos jóvenes empiezan a tomar cierto espíritu más radical, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Por el otro lado tenemos esta foto de los llamados hipitecas, ¿no? Estos mexicanos hippies, aztecas, ¿no? Ese concepto lo acuñó Carlos Monsiváis, que ahora se conmemoran los 10 años de su muerte, y pues son jóvenes que quizá sí, quizá no, algunos estuvieron en el movimiento estudiantil, ¿no? En el Festival de Avándaro. El Festival de Avándaro es el primer festival de rock, que no había empezado como festival de rock, sino iban a ser un festival de coches, de carreras, ¿no? Entonces, Avándaro está ubicado a 1 hora y media, 2 horas de la Ciudad de México, cerca de lo que es el lago de Valle de Bravo, ¿no? Y bueno, ahí se hace esta carrera de coches, pero Batis y otros hombres de vanguardia del rock dicen, vamos a hacer un concierto, y se hace la tocadera, ¿no? Es el Woodstock mexicano. Toca el Tri, antes es el Tri, que era Three Souls of My Mind, toca otros grupos tocan ahí, y se viene la desbordadera, ¿no? De estos jóvenes hippies que están fumando marihuana, que se meten drogas, que empiezan a exigir otra forma de vida, ¿no? No tan politizados, entre comillas, como los estudiantes del 68, pero empiezan a decir, señor presidente, familia, abuelo, queremos otra cosa, ¿no? Tenemos los famosos hoyos funkis, ¿no? En donde se juntaban a drogarse y a bailar rock, a cantar en inglés. Empieza a haber una efervescencia y cuestionamiento al antiguo régimen, al status quo, ¿no? Esto es en septiembre del 61, y obviamente ya para el septiembre del 61 está Gustavo Díaz Ordaz como presidente de la República, y dice, esto no puede ser, y cancela todo espacio de rock. De hecho, en este país, después del Festival de Avándaro, no hubo conciertos de rock hasta 1980, hasta el 90. Entonces, podemos ver aquí, ya les estoy a ustedes dando un poco cómo es que era ese México del siglo pasado, autoritario, ¿no? Gobernado por gente que tenía otra forma de ver y muy autoritaria, ¿no? Es decir, no se podían salir. Entonces,
estos jóvenes empiezan a romper el nacionalismo fósil, ¿no? Empiezan a decir, hay otra forma de ser mexicanos, y sabemos qué es ser mexicanos, pero entonces empieza a haber otra forma de existir y de querer hacer la realidad, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a ir a la guerrilla, ya nos mantenemos en este mismo lapso de tiempo de 1970 a 1980. El 23 de septiembre del 65, en un pueblo llamado Madera. El pueblo de Madera es una ciudad de cierta importancia en la parte norte del país, en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, ya que ahí hay mucha madera, ¿no? Y por eso se llama Cuartel Madera, el pueblo de Madera, y hay mucho empresario muchos empresarios de madera y astilleros y gente que trabaja eso. Y obviamente empieza a haber cierto desgaste del partido hegemónico que es el PRI, ¿no? Recordemos que tenemos aquí la reforma agraria, artículo 27 constitucional, eso recuerden, es muy importante. Obviamente la reforma agraria no llegó a todos lados, ¿no? Es importante, Luis Echeverría Álvarez, siendo presidente, hay un congreso del partido y hay notas en el periódico en donde podemos ver, Luis Echeverría dice, estamos haciendo la revolución en la revolución. Luis Echeverría Álvarez, el PRI estaba consciente de que ya no estaba dando el ancho para poder seguir siendo el partido, y entonces empezaron a hacer ciertas reformas. Una de ellas fue reactivar la reforma agraria, que con Gustavo Díaz Ordaz, con López Mateos, los presidentes anteriores a Luis Echeverría, se había parado, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí en este pequeño pueblo, y empieza a haber un desgaste y un enojo por parte de los campesinos, ¿no? Entonces, porque hay terratenientes, ¿no? Hay latifundistas que tienen grandes extensiones de tierra y los campesinos pues no tienen tierra para trabajar, ¿no? Trabajan con salarios miserables, trabajan con cuestiones precarias, ¿no? Y tenemos dos figuras, acuérdense del profesor rural, Arturo Gamis, y Pablo Gómez, que son médicos, ¿no? Acuérdense de la figura del profesor rural, ¿no? En este grabado que aquí les pongo de nuevo, ¿no? Y el profesor rural empieza a ser una figura muy importante para hacer la concientización de la revolución, ¿no? Entonces, Arturo Gamis y Pablo Gómez médico, tenemos estas dos figuras, ¿no? Bastante míticas para poder entender el contexto revolucionario. Recuerden que está Cuba, ¿no? En Cuba, el 1 de diciembre del 59, el 1 de enero del 59, ¿no? Gana Fidel Castro junto con el Che Guevara y otra serie de personas, expulsan a Batista de Cuba y ganan el poder de la isla, y unos años después se declaran un país comunista, es decir, estamos teniendo la influencia soviética comunista en la zona de influencia estadounidense, es decir, Cuba a muy pocos kilómetros de las costas veracruzanas. De hecho, Fidel Castro y su gente salen de Tuxpan cuando hacen el asalto al cuartel en Cuba, se exilian, salen de aquí de Veracruz, y a muy pocas millas de la península de Florida, ¿no? Entonces, pues obviamente Estados Unidos está nervioso, Washington está nervioso, porque ya empieza a haber este gusano comunista, este otro raro que empieza a inmiscuirse en su zona, ¿no? Entonces, tenemos a Arturo Gamis y a Pablo Gómez, ellos educados en escuelas públicas, ¿no? Con cierta conciencia de pueblo, empiezan a ver en la Revolución Cubana un espejo de inspiración, pero también de derrota. Es decir, la Revolución Cubana es lo que la Revolución Mexicana ya no pudo ser, se desgasta la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces estos jóvenes, eran jóvenes unos 30 años, no más de 30 años, juntan una serie de campesinos, van a ser guerrilleros, ¿no? Acuérdense que Manuel les hablaba de esos combatientes no uniformados, ¿no? Que son gente que no tiene alguna insignia. Entonces deciden el 23 de septiembre en la madrugada tomar por asalto el cuartel Madera, ¿no? Y aquí les puse un fragmento del periódico del Norte, ¿no? Masacre en Ciudad Madera, 4 soldados y varios guerrilleros, esto es importante, entre comillas, muertos, ¿no? Los guerrilleros asaltaron al cuartel militar. Es decir, este acontecimiento es el primer momento en el que
empieza a haber una fuerza beligerante en contra del Estado, y en este contexto, ¿no? Aquí les pongo la imagen de los cuerpos de los guerrilleros, ¿no? En donde el Estado dice, pues vamos a empezar a hacer una guerra de contrainsurgencia, ¿no? Es decir, van a empezar a adaptar también ciertas técnicas que ya les platicó Manuel del Cono Sur, ¿no? Y van a empezar a perseguir a cualquier sujeto que comulgue con ideas comunistas, ¿no? También en este tiempo no nos da tiempo para verlo, pero también es importante hablar del sindicalismo, ¿no? El sindicalismo también fue una figura muy importante en México de oposición mucho antes que los jóvenes, los médicos, los electricistas, los ferrocarrileros, ¿no? Entonces, surge, bueno, ya estaba la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección Federal de Seguridad era el aparato de inteligencia mexicano y empiezan a perseguir a estos jóvenes y, bueno, este es el primer acontecimiento de guerrilla. Y estos jóvenes que están acá en sus cuerpos, ¿no? Están en una fosa común, el gobernador les dice que querían tierras, pues denle las que quieran, ¿no? Entonces las entierran en esa fosa. Luego, un poco años después, tenemos en el estado de Guerrero, en el estado sur de Guerrero, que también es una fuerte influencia campesina y de maestros normalistas, ¿no? Por su extrema pobreza, ¿no? Históricamente también Guerrero fue un espacio donde durante la independencia y la revolución fue un estado donde se dieron batallas importantes para ganar. Y ahí nace el profesor normalista Lucio Cabañas Barrientos, ¿no? Lucio Cabañas Barrientos estudió en la escuela normal de Ayotzinapa, ¿no? Ahora acuérdense que hace ya 7 años, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero, de la escuela Raúl Isidro Burgos. Es en esa misma escuela que Lucio Cabañas sale como maestro. Él es profesor en una escuela en Guerrero, y por las Margaritas, y de repente surge estas demandas por parte de los padres de maestros, demandando y exigiendo que removieran una de las directoras de la escuela porque le estaba cobrando cuotas, maltrataba a los niños, no era muy justa con la gente, y pues Lucio Cabañas era un sujeto con mucho carisma y muy querido, ¿no? Porque además recuerden que el estado de Guerrero tiene la particularidad, como muchas otras partes del país, en donde es muy importante lo filial, ¿no? Las familias son muy cercanas, muy unidas, y las estructuras del campo son siempre filiales. Está el abuelo, la tía, el primo, ¿no? Y Lucio Cabañas, pues por eso tenía cierta influencia, y la familia Cabañas en Guerrero era una familia muy respetada, ¿no? A pesar de que tuvo familiares que eran latifundistas, hubo otros familiares que comulgaban con las demandas del pueblo. Aquí tenemos de un lado a Lucio Cabañas en la Sierra de Atoyac, ¿no? Ya como guerrillero, y por el otro lado antes de que se fuera la clandestinidad. Entonces, Lucio Cabañas está en este meeting de profesores, y de repente va a dar el discurso y hay tiros, ¿no? Hay agentes de la Dirección Federal de Seguridad, empiezan a tirar, hay mujeres embarazadas muertas, mueren jóvenes, mueren viejos, y a Lucio Cabañas se lo llevan, tienen que escapar, y es cuando se sube a la Sierra de Guerrero, y él funda el Partido de los Pobres, Brigada Campesina de Ajusticiamiento. El Partido de los Pobres era el brazo político, ¿no? Porque recuerden que hay una organización magisterial, hay una organización campesina, es decir, no, la lucha armada era la última opción, ¿no? No es que ellos hayan querido agarrar arma y vámonos a la sierra. Entonces, el Partido de los Pobres era esta organización de base en la que se mantenía el contacto con las ciudades en Guerrero, con los campesinos, y se empezaba a hacer una organización de base con la gente. Y por el otro lado, y aquí está el lema, ¿no? Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Y por el otro lado tenemos el brazo armado, que es la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, ¿no? Entonces tenemos estas dos figuras, y obviamente hay todo un operativo del ejército, ¿no? Que el ejército despliega en la Sierra de Guerrero. Empezaban a hacer lo que les platicaba también Manuel en Argelia, ¿no? Cuando los franceses están en Argelia, empiezan a acercar a los campesinos, ¿no? Que también recordemos que en esas épocas estaba ya casi acababa la guerra de Vietnam, ¿no? A donde Estados Unidos no le había ido muy bien, porque Vietnam también fue de esas regiones de Asia en donde empezó a haber ciertos conflictos entre la parte capitalista y comunista del mundo, ¿no? Y había la República Democrática de Vietnam
del norte, la parte del norte contra el sur, que era capitalista, el norte era comunista, y los vietnamitas, el Viet Cong, que era este ejército liderado por Ho Chi Minh, empezaban a hacer guerra de guerrillas, ¿no? Y entonces la única forma que podían más o menos el ejército gringo, que le fue bastante mal porque había muchos vietnamitas en contra de ellos, era cercando comunidades. Aquí en Guerrero, el plan Rosa del Viento, que es un documento que ahora curiosamente está traspapelado en el AGN, pero ya se había tenido registro de él, en donde se informa toda una lógica, un despliegue militar, ¿no? Aquí lo que es interesante es que no hay claridad en la historiografía si hubo mucha influencia norteamericana en los aparatos de inteligencia y en la estructura represiva. Sí hubo militares que se fueron a entrenar a West Point, a estas escuelas norteamericanas, también a la Escuela de las Américas, ¿no? También entrenaron en Sudamérica, ¿no? Y es importante esto, Sudamérica hay dictaduras militares, ¿no? Hay golpes de Estado, Allende ya para estos años cayó, ¿no? Con el golpe de Pinochet. México es el único país en la región en la región de abajo del Río Bravo, al sur del continente americano, que está con un partido único, pero no es dictadura, ¿no? Pero el ejército va a ser, en ese momento, es la policía. La policía solamente controla el tránsito, lo que tiene que ver con seguridad nacional, entre comillas, ¿no? Era el ejército. Entonces hacen este operativo y en el 74 al profesor Lucio Cabañas Barrientos cae en combate por este cercado, ¿no? Lo que hacían el ejército era, porque obviamente las familias campesinas viven no al lado de los lugares de plantación, sino tenían que caminar varios kilómetros, entonces cercaban a la gente, los mataban de hambre, ¿no? Hasta que no cooperaran, ¿no? También hubo torturas. Los vuelos de la muerte en Pie de la Cuesta, en Acapulco, hay una base naval y base militar ahí en la ciudad de Acapulco, ahí volaban a los guerrilleros, ¿no? Y a los que se llevaban a Campo Militar número 1, que está aquí por el Toreo, a otros se los llevaban a estas bases Acosta Chaparro, el general Acosta Chaparro, que murió luego asesinado en condiciones bastante extrañas por narcotráfico. Él era el que comandaba esta base militar, entonces agarraban a los guerrilleros, los manoteaban, los mataban, los madreaban, y en los vuelos despegaban de Pie de la Cuesta y los aventaban mar adentro, ¿no? Entonces, Lucio Cabañas muere y, hay una tumba ahí en la sierra de Guerrero recordando a este maestro normalista. Esto en el campo, ¿no? Esto en las montañas. Luego, seguimos con la guerrilla. Surge en el 71, agarran a un grupo de jóvenes que habían sido de varias partes del país, que se habían ido a estudiar a la Unión Soviética, a la Universidad de Patricio Lumumba. Patricio Lumumba, acuérdense que era un líder africano que también muere en las guerras de liberación colonial, ¿no? Entonces se van a la URSS, estos jóvenes, entre ellos Fabricio Mejía y varios otros, y en la URSS a ellos les toca el 68, pero ellos no están en Tlatelolco, ellos están estudiando algunas carreras en la URSS, porque en México, aquí era muy chistoso, la política exterior mexicana era con cierta colaboración, porque además Luis Echeverría tenía esta fantasía de ser líder del tercer mundo, ¿no? De hecho, funda un instituto del tercer mundo aquí en México, pero entonces mantenían ciertas cuestiones de amistad con la Unión Soviética, y en México, en los años 30, curiosamente, que es gente no del Partido Comunista, fundan el Instituto México Soviético de Intercambio Cultural, que se mantenía hasta estas fechas. Entonces, varios jóvenes que querían irse a estudiar a la URSS iban ahí y, tenían que ser parte de las fuentes comunistas y se van a la Unión Soviética, ¿no? A estudiar. Ahí les toca el 68 y dicen, tenemos que hacer algo, no es posible, pero para este momento, Nikita Khrushchev, que es ya ¿se escucha? Sí, se escucha, Pancho. Es que, perdón, pensé que se había interrumpido. Perdón. Nikita Khrushchev, ya jefe del Politburo soviético, dice, ya no va a haber más cambios al socialismo por la vía de la revolución, todo tiene que ser por la vía democrática. Entonces, estos jóvenes están en la URSS, en una universidad oficial del Partido Comunista, como todo en la URSS, y dicen, nos tenemos que ir de aquí porque nosotros queremos hacer la revolución. Y entonces
buscando varios lugares, llegan con la embajada de Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte es otra de las penínsulas asiáticas, donde está Corea del Norte y Corea del Sur. Después de la Segunda Guerra Mundial hay unos conflictos y la parte del norte y queda con los soviéticos. Entonces, estos jóvenes se van a entrenar a Corea del Norte. Se entrenan del 68 al 70, son 4 grupos. De los cuatro del primer núcleo, digamos de esos 4, son como unos 80 van a entrenar. Entonces llegan a México y empiezan aquí podemos ver, ¿no? Escuelas de guerrillas por toda la República. Entonces empiezan a hacer toda una red y cuando caen en el 71 cae el primer grupo de guerrilleros, ¿no? Surge en los periódicos podemos ver que dice complot contra México, ¿no? Se devela complot comunista. ¿Esto por qué es importante? Porque el Movimiento de Acción Revolucionaria va a ser el primer grupo guerrillero, el único más bien, que se va a entrenar fuera del país y en un país comunista, ¿no? Entonces, en el 68, ¿no? Había un lema, algunos jóvenes decían, no queremos Olimpiadas, queremos revolución. Y una forma también de contrapropaganda en el 68 con el gobierno de Díaz Ordaz era decir el joven era igual a comunista, ¿no? Aquí hay una idea de la presencia de la ausencia, el fantasma, ¿no? Es decir, proyectaban una imagen a una subjetividad, a una persona para decir lo que no era, ¿no? Pero en el imaginario, pues imagínense, estaba la Unión Soviética y la gente empezaba a creer que sí estaba la amenaza. Y por tanto repetir el conjuro, ¿no? El abracadabra del comunismo, pues tómala, Barbón. Se aparecen unos jóvenes que efectivamente habían sido entrenados en suelo extranjero para pues, tratar de derrocar al Estado mexicano, ¿no? Este movimiento de acción revolucionaria, que es del 68 al 80, tiene varias etapas, ¿no? Yo estoy trabajando, la primera etapa estoy trabajando del 63 al 71. ¿Por qué el 63? Porque en el 63 es cuando algunos se conocen ellos en el movimiento estudiantil de Morelia, ¿no? Cuando empieza ahí a emerger. Entonces, pues este grupo llega a México, los aprenden, y como a la historia le gusta jugar bromas, sucede en los meses de febrero y marzo, cuando se festeja el natalicio del benemérito de las Américas, Benito Juárez, ¿no? Entonces, el gobierno de Luis Echeverría, acuérdense que Juárez tiene un lema que dice el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entonces, pues obviamente los jóvenes, estos jóvenes que deciden tomar las armas, van a empezar a ver como el enemigo, ¿no? Lo característico de este grupo, y no quiero decir que haya sido bueno, pero tuvieron suerte, ellos son el primer grupo urbano en forma, ¿no? Después se va a fundar varios grupos como la Liga 23 de Septiembre, que es un grupo de grupos de la guerrilla, ¿no? Entre algunos integrantes del MAR estuvieron ahí, pero ellos no los desaparecen. Ellos los meten a la cárcel en Lecumberri, que es donde está el actual Archivo General de la Nación, ¿no? Pero después de ahí empieza a haber toda un alce, un apuntamiento de excesiva fuerza, y empieza a haber toda esta serie de desaparecidos políticos, ¿no? Y de estudiantes asesinados y de jóvenes asesinados por este nacionalismo fósil que siempre se resistió al cambio, ¿no? Entonces, creo que todavía me queda tiempo un poquito. No lo sé. Sí, tú dale, Pancho. Ok. Bueno, solamente para terminar, ¿no? Esta etapa de la guerra sucia en México todavía no es algo que sepamos qué pasó, ¿no? Hay números, ¿no? de gente asesinada, sí hay algunas estadísticas. Actualmente han surgido toda una serie de intentos con este cambio de gobierno, con esta transición llamada Cuarta Transformación, en la que se intenta pues empezar a hacer un proceso de memoria, ¿no? El año pasado fueron los 50 años del movimiento estudiantil, ¿no? Ahí hubo una serie de encuentros, y una de las iniciativas que tuvo el gobierno federal fue recuperar un edificio que está en Morelia 8, que está ahí en la avenida Chapultepec, muy cerca de la colonia Roma, ¿no? Al otro lado de la colonia Juárez, y esa casa, que es el Centro de Memoria Morelia 8, era las oficinas
los separos a donde llevaban estos jóvenes. Ahí los recibía uno de las personas más temidas de la historia de la represión de México, Miguel Nazararo, ¿no? Y bueno, ahí los fichaban y ahí estaban las torturas, ¿no? Estos son varios los puntos de tortura en este país, en la Ciudad de México, pero bueno, surgen estos intentos por empezar a ver qué sucedió. Un poco lo que yo intento pensar es que uno de los problemas de la historia en México, de los que nos dedicamos a escribir esto, es que el sujeto, el joven, sigue siendo un sujeto que sigue sin entenderse, ¿no? Recordemos que antes de esta pandemia empezó a haber brotes de manifestaciones jóvenes de mujeres, en Chile de otros jóvenes. Tuvimos con la toma de protesta de Felipe Calderón en el Congreso de la Unión, no sé si recuerden, cuando hubo el movimiento del 132, que Peña Nieto fue a la Universidad Iberoamericana, un grupo de jóvenes les recuerda a Tenco, y bueno, de ahí se brota toda una serie de efervescencia y termina con la toma de protesta y empiezan a haber jóvenes exigiendo, ¿no? El joven sigue siendo una figura que hasta hoy, creo yo, no se ha pensado históricamente de manera más compleja, siempre se hace un poco desde la sociología, pero bueno, sigue siendo, hoy el joven sigue siendo este sujeto incómodo, ¿no? Este sujeto que no sabemos muy bien qué es, ¿no? Que está como en la adolescencia porque adolece el mundo, pero pues no acabamos de entenderlo, ¿no? Y bueno, les recomiendo, si les interesa más el tema, yo tuve la oportunidad de participar junto con otras personas, ¿no? Entre ellos Nicómedes Fuentes, que fue exguerrillero, que él estuvo en la Comisión para la Verdad de Guerrero para investigar qué pasó durante la Guerra Sucia en el estado de Guerrero, para hacer el portal de internet que se llama archivosdelarepresión.org, ¿no? Ahí están más de 350,000 documentos fotografiados, que son fotografías de documentos de la Dirección Federal de Seguridad, de la investigación, de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, ¿no? Y ahí lo pueden tener, en ese sitio, en archivosdelarepresión.org, que tenemos la biblioteca, en donde ustedes pueden buscar por nombre de funcionario público, nombre de sujeto investigado y nombre de organización, y también está el archivo en crudo. Todos los 365,000 documentos están ahí y ustedes los pueden bajar para pues seguir hojeando y viendo qué es eso, ¿no? Ese pasado que seguimos sin comprender, ¿no? Pero que normalmente lo evocamos de maneras muy, muy raras, como eóricas y de manera heroica, y estos jóvenes que se hayan sacrificado, ¿no? Entonces, bueno, espero que les sirva esta plática que les he dado, y pues agradezco a Javier, agradezco a Manuel, y bueno, espero que tengan buena noche, buen día, o cuando me estén escuchando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pancho. Bueno, entonces con esto concluimos los dos videos sobre Guerra Sucia, Guerra Fría, ¿no? Que es el tema, y pues espero sus reportes, ¿no? Y comentarios del tema. Les voy a pasar los links para, si tienen alguna pregunta, hacerles a Francisco y a Manuel, pues sea bienvenido, ¿no? Ellos van a estar atentos a cualquier duda que tengan, y pues bueno, estamos en contacto. Y con esto acabamos las videoconferencias. Hasta luego.